De cumplir este año de trabajo, de arduo trabajo para tener disponible esta bonita y gran librería para todo el público, pero también de este año en el que hemos trabajado para desarrollar un programa cultural y de actividades en el que esperamos, bueno, ya se han desarrollado más de 900 actividades en la librería y hemos tenido una presencia de más de 31,000 personas a lo largo de este año, lo cual nos da muchísima alegría. Pero nos da mucha más alegría poder festejar este día y este aniversario con la presencia de Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues es un invitado de lujo, yo espero que disfrutemos mucho la charla, no les quiero quitar tiempo precioso para escuchar a Sebastián. Vamos a empezar con una semblanza que él ya tiene preparada en video. Y muchísimas gracias y bienvenidos. Me formé con la inmensidad del paisaje de mi estado natal, me formé con la luz, con el color de esa región. Soy originario de una ciudad, de un pueblo muy pequeño, Camargo, Chihuahua. Tuve la suerte que fuera la tierra de David Alfaro Siqueiros y que eso marcó mi vocación y mi carrera. En Chihuahua no había una escuela de arte, no había simplemente. Entonces, mi maestra de inglés, Enriqueta Visconti, fue quien me dijo, debes dejar esta ciudad e irte a estudiar a México, a la Academia de San Carlos, y luego irte por el mundo. Y entonces tienes que formarte y convertirte en un gran artista. Tú vas a llegar. Y me metió en la cabeza eso y yo me la creí. Entonces, por eso estoy aquí, ¿no? Desde mediados de la década de los 60, la vocación del joven Enrique Carvajal lo impulsó a investigar disciplinas científicas para desarrollar su trabajo artístico. Lo único que estuve yo estudiando fue pintura, escultura, dibujo, grabado en la Academia de San Carlos. Pero toda mi formación, de todo mi lenguaje, de todo lo que yo hago actualmente, de toda la mezcla de los medios científicos para llegar al fin plástico, han sido autodidactas. Entonces empecé estudiando primero geometría en unas lecciones muy antiguas de Alberto Durero. Entonces me puse a estudiar geometría euclidiana y descubrí que había también geometría no euclidiana. Y entonces descubrí que había las vetas hacia la topología, hacia la contemplación del espacio, la transformación del espacio, y luego también a todas las geometrías, a la fractal, a todos los descubrimientos actuales dentro de la ciencia, de las matemáticas, en donde la geometría ha sido fundamental. Sebastián marca un ritmo con el uso y la repetición de un elemento, y de repente lo rompe provocando así la sorpresa, una especie de juego. Mi idea se inició en un momento en que las tendencias plásticas del momento, el minimalismo, el cinetismo, el op art y el pop art eran las más importantes. Pero el cinetismo me fascinó a través de Julio Lepar, en una gran exposición que yo vi en Bellas Artes, y de ahí empecé a pensar en la geometría y empecé a pensar en los 5 cuerpos regulares y en cómo hacer un sistema transformable en donde los modelos fueran modelos matemáticos, pero se transformaran en modelos escultóricos y permitieran al espectador la participación activa, el placer lúdico y el encuentro, la sorpresa por medio del color, para aprender también, para que fueran didácticos en cuanto a la teoría del color y a las combinaciones de color. Todo eso en un solo objeto que fuera de participación activa y diera toda la lección de lo que es la transformación en el espacio, de la forma, de los volúmenes, de los modelos, ¿no?
Su visión del arte es la del geómetra y del matemático, pero también la del ser pasional y romántico, proyectando así su propio lenguaje. Bueno, mi lenguaje se describe como un lenguaje que parte de la geometría, igual como la literatura, que necesita las letras, las palabras, las sílabas, las frases. De la misma manera uso la geometría y entonces armo, codifico un lenguaje, encuentro un código muy sebastino, transformar los planos y hacer la comprensión de que con 2 dimensiones podía ir yo hasta n dimensiones, no solo a tercera dimensión, sino brincar de 2 dimensiones enrolladas y llegar a la cinta de Mobius y pasar a n dimensiones. Y le llamo así, es un lenguaje sebastino, no puede ser de otra manera porque es mío, porque yo lo he creado. Pero claro, yo soy un mestizo en mi visión plástica, pero a través de esa mezcla vienen muchas otras y viene una cultura tremenda grecolatina y luego la cultura indígena mezclada que la traemos dentro, no podemos separarla y entonces aflora, brota y se hace presente en mi obra. Para la concepción de una obra, pues siempre hay un poco de ocio, pero verdaderamente es cuando más se trabaja, porque se trabaja intelectualmente. Empiezas a trazar, calculo mis proporciones, hago a lo mejor un módulo que puede ser el que va a generar todo lo que suceda en la estructura. Cuando ya estoy con eso, empiezo a recortar el cartón y empiezo a armar. Y entonces ya se empieza a ver un volumen y ya sé qué va a ser la estructura total. Una vez que tengo las maquetas, nos vamos a la computadora y hacemos el cálculo estructural, hacemos los planos, hacemos todo lo que necesito para hacer existir la obra. Y eso lo hago en el taller. Se arman, se sueldan, hay un armador especializado, hay un pulidor, hay un soldador, hay un pintor, y cada uno tiene su especialidad para ir produciendo toda la obra. El movimiento es fundamental, siempre deben de tener movimiento, aunque no sea real, aunque sea virtual, y de cualquier punto que se vean, el espectador sienta que están en constante transformación, que están vivas, por decirlo de alguna manera. Adelantado a su época y a la vez símbolo de su tiempo, Sebastián es un creador a quien el adjetivo multidisciplinario lo define a la perfección. Sus creaciones abarcan escultura, pintura, gráfica,
Diseño arquitectónico. Diseño industrial. Artes escénicas. Joyería. Diseño de moda, hasta proyectos de avanzada en el mundo de la ciencia y el arte. Sebastián ha montado más de 170 exposiciones individuales en diversos países y sus esculturas monumentales se encuentran distribuidas alrededor del mundo. El espíritu humano siempre ha necesitado tener íconos, hitos, marcas a través de la historia de la humanidad, o para no perderse, o para un acto religioso, o para una conmemoración, o simplemente para una decoración. Y lo que yo hago actualmente es ese tipo de monumentos, de hitos monumentales, que son para eso, para ubicar en una ciudad, darle personalidad a un entorno, integrarse con lo urbano y convertirse en parte del pueblo y hacerse absolutamente democrática, transformar absolutamente democrático al arte. Entre los numerosos premios que el artista mexicano ha obtenido se encuentran Premio Jerusalén 2005, otorgado por la capital del Estado de Israel. Recibió la medalla de la ciudad de París en la capital francesa. Su escultura Arco de la Paz obtuvo el premio de excelencia en el Simposio y Exhibición de Escultura Urbana en la ciudad de Beijing. Ganó el concurso para crear la escultura, símbolo de la ciudad de Sakai, Japón, el Arco Fénix. El Gran Premio y el Premio de Oro del concurso ORC City de Osaka. En 1995 ganó el concurso para construir el símbolo de la ciudad de Kadoma en Japón, con su escultura denominada Tsuru. Kadoma es una ciudad en donde las garzas son símbolo de la ciudad. La garza blanca llamada Tsuru. Entonces, lo que yo hice para competir en ese encuentro fue hacer un símil o un paralelo con la creación literaria más importante del pueblo japonés, que es el haiku, que es el poema más corto, de 5, 7, 5 sílabas, que con eso dicen el universo. Entonces, trabajé en 5, 7, 5 proporciones, 5, 7, 5 módulos, y entonces con esos elementos dije garza, y la dije muy sintética. La garza se para en el agua, en una sola pata, levanta la otra y la esconde en el plumaje, y revolotean sus alas. Esta exitosa trayectoria ha sido reconocida al día de hoy con 5 doctorados honoris causa, otorgados por la Universidad de Chihuahua, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma Metropolitana y el City College of New York City. ¿Quién no conoce a Sebastián? Una autoridad de la plástica internacional, orgullosamente mexicano. Es el más grande de todos los escultores vivos que existen en este momento dentro del panorama mundial. Y también hablando de su línea geométrica, creo que es el más importante de todos. Para mí, Sebastián es un orgullo de México para el mundo. Que Dios lo bendiga y te conserve por muchos años y sigas poniendo el nombre de México muy en alto como hasta ahora. Lo más gratificante, que no lo puede uno comprar con nada ni conseguir con nada, simplemente se da, es el placer estético, el momento de concluir una obra y el goce profundo de verla y de soñarla en todo su esplendor, de cómo va a ser o monumental o en otras medidas, y verla claramente en la maqueta
y ver que vibra y que existe. Y el placer del goce estético de esa obra, cuando está perfecta y está bien concebida. Es vida, es vital, es muy humano. Entonces es tan bello y tan profundo que bueno, por eso uno sigue haciendo obras para buscar ese placer y ese momento que no se compra con nada. Sebastián plasma una visión plástica escultórica que se proyecta a nivel internacional, por lo que se ha consolidado como uno de los grandes escultores contemporáneos de México. La mejor obra está por llegar. Muchas gracias. La verdad es una emoción especial estar en Guadalajara. Es una ciudad llena de cultura, llena de vida, y además es parte fundamental en la historia de mi carrera y de mi vida. Recuerdo todas las que pasé para hacer los arcos y todas las críticas positivas y negativas, pero los arcos ahí están y son símbolo de ustedes y de la ciudad de Guadalajara. Quieran que no, y van a seguir siendo símbolo y los vamos a terminar. Acuérdense de mí. Todas las esculturas que yo he realizado y que aparentemente parecían inconclusas, se han terminado. La escultura de Chetumal, una escultura de 72 metros de altura, que les dije, en el momento en que la concluí, les dije, esta escultura va a ser símbolo y va a traer al turismo nacional e internacional a Chetumal. Se los dije antes de empezar la pieza, cuando presenté el modelo. ¿Y saben qué es ahora? Esa escultura es un gran edificio que va a albergar la Secretaría de Turismo Nacional. Se cumplió lo que yo les dije y con creces. Bueno, todo así sucede. Una vez que uno digiere estos hitos, estos íconos, pues se vuelven ya parte de las ciudades, como en la X de Juárez. Pero bueno, no los voy a aburrir, yo les traigo algo más divertido. Les traigo mis modelos que me hicieron famoso, que empezaron con mi carrera, y para que puedan ver cómo empezó toda mi vocación por la geometría y de qué se trata esto de tomar un modelo matemático para convertirlo en un modelo escultórico, y que vean la didáctica de la forma, de la transformación, del espacio. Para eso los traigo, pero también les pido una cosa: si no les gustan, no aplaudan, se quedan callados, pero si les gustan, por favor aplauden, ¿ok? Bueno, ya no los voy a aburrir más, voy a empezar con la presentación de los cubos, más o menos les voy a ir explicando cada cubo, y luego lo que más me va a interesar a mí es que hagan preguntas, que pregunten, que me pregunten de toda mi carrera. Yo he hecho muchas cosas, he hecho arquitectura, he hecho escultura, he hecho pintura, he hecho moda, entonces pregúntenme de todo y con mucho gusto les contesto hasta donde mis posibilidades de mi capacidad intelectual me lo permita, pero con mucho gusto y con mucho cariño. Para eso estoy aquí. Entonces les voy a presentar los modelos. Pero yo creo que me escuchan. ¿Sí? Ok. Entonces no necesito el micrófono. Esa es parte de la emoción. Ahora sí.
no. Yo Sí. le ayudo con eso. Pero creo que no es necesario, ¿no? Sí, para la televisión. Ah, ok, para la televisión. No, entonces sí, gracias. Este modelo es uno de los primeros modelos hechos en plástico y también de las primeras estructuras transformables. Se llama Leonardo 4. ¿Por qué se llama Leonardo 4? Porque la estructura está en tercera dimensión, pero cuando se transforma se vuelve cuarta dimensión. Entonces, lo que van a ver es una transformación topológica, matemática, que pasa cuando uno tan sencillamente voltea un calcetín del derecho al revés, que le da vuelta. Eso es una transformación del espacio que se estira y se transforma en positivo y en negativo. Esto es lo que pasa aquí. Esto sigue siendo un cubo, y es una transformación topológica, pero es un modelo matemático que se transforma, perdón, hasta en las mejores familias sucede. Lo apago y se lo llevan, por favor. ¿A quién se lo doy? Para que no me suene. Ahí te lo encargo, Pepe. Siempre se está transformando, acuérdense del aplauso, ¿eh? Siempre se transforma en una escultura diferente. Siempre es otra pieza y otra pieza y una más, y siempre vuelve a ser un cubo. Es el Leonardo 4. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí les gustó? Ahora les platico un poco. Esto tiene, dentro de la geometría, tiene los planos y ejes de simetría para que esto se pueda diseñar, del sistema regular de la cristalografía, de ese sistema que permite ver el ordenamiento de los cristales de roca. Está utilizado aquí en este diseño, y también tiene este proceso de la cinta de Mobius, que es una cinta que tiene un solo lado, pero que se transforma en n dimensiones. No solo son 2 dimensiones o 3 dimensiones, es mucho más compleja, es una función topológica. Entonces lo tiene ubicado, por eso puede dar la vuelta, dar toda la vuelta y transformarse otra vez y llegar al mismo lugar. Ahora les presento, le voy a voltear, ¿sí se puede? Okay. Ahí así, aquí, ¿no? Ay, perdón. Ahí así. Sí se escucha. Bueno, se llama Durero 4, es de quien yo aprendí geometría euclidiana, del que yo aprendí a comprender a Euclides y a estudiar a Euclides gracias a un libro de Durero, que era un libro para los estudiantes del Renacimiento alemán que hizo Durero para sus clases de geometría. Entonces se llama Durero 4, dedicado justamente a ese gran artista.
mostrar este. Este es un diseño de los primeros, es original, es en cartón. Y este diseño es un dodecaedro rómbico. Si buscan dodecaedro rómbico, el creador de este sólido es Kepler. Kepler lo descubrió y descubrió la ecuación para poder encontrarlo a partir del cubo. Cuando yo vi esa representación de Kepler, dije, le voy a hacer un homenaje a Kepler. Y este es Kepler 4. Es otro cubo y este también es otro cubo. Pero ahora este cubo se transforma, está vivo, ¿eh? Ya viene. Es que es muy incómodo aquí en la... Es mejor en la mesa. Me está saboteando ahí el ángulo. Tenemos el cubo, que es el cubo que tenían allá. Lo tomo, lo abro y puedo meter este cubo y ya se volvió naranja, del verde al naranja. Ya está muy vivido este. Y también se vuelven dos dodecaedros rómbicos, igual que los dos cubos, ¿no? Es el Kepler 4. Si ven, ya sudé. Si ven, todos tienen más o menos el mismo sistema. Son piezas que se concibieron del 67 al 73 se produjo todos los transformables. Todos cuando los ven dicen, ah, como el Rubik's. El Rubik's es 64. O sea, hay más que una década de diferencia. Y yo los guardé porque era muy joven y mexicano, pues no tenía posibilidades de hacerlos famosos, ¿no? Los guardé y los empecé a sacar otra vez en los 70s y en los 80s y en los 90s y siguen gustándoles. Ustedes aplaudieron y son un producto 60, 70s hasta 73. En plástico ya se hicieron en 74. Ahora les voy a mostrar otro, que esta pieza se llama Lobachevsky 4. Lobachevsky,
junto con Gauss y junto con Bolyai, son los que provocaron que se pudiera transformar la geometría euclidiana en geometría no euclidiana, los que descubrieron esa magia de encontrar una nueva geometría que es la que le sirvió a Einstein para hacer lo que hizo, para descubrir lo que hizo. Lobachevsky, un matemático ruso, encontró la posibilidad de hacer una ecuación con los cubos adyacentes, como estos, para enseñar lo que era la cuarta dimensión espacial. Lo que ahora pueden ver ustedes en la computadora, si ponen 4D, le pican y les aparece y fácilmente ven lo que es la cuarta dimensión en movimiento. Cuando yo hice no había computadoras que me dieran eso. Yo no podía explicarles a mis alumnos qué era la cuarta dimensión, sino con un modelo como evocarles cómo se transformaba un volumen en cuarta dimensión. Y lo saqué de los dos cubos adyacentes de Lobachevsky. No era esto, los cubos de Lobachevsky es un diagrama de dos cubos y es una ecuación para ver la transformación del espacio hecha cuarta dimensión. Cuando yo descubrí ese teorema o esa ecuación y vi que era para yo comprender cuarta dimensión, dije, con esto voy a explicarles a mis alumnos qué es lo que yo propongo como cuarta dimensión. Y entonces hice este aparato que se lo dediqué a Lobachevsky. Lo que ven aquí es muy sencillo, se va a mover muy sencillo. Vean cómo están los dos cubos, uno arriba y otro abajo. Esto nada más, esto que pasó aquí, estaba arriba y se volvió a un lado. Eso que pasó ahí en ese espacio, es cuarta dimensión, está en cuarta dimensión, se expande y hace esto, pero luego hace n dimensiones y se transforma todo. Y da vueltas y se vuelve en un torus, en una dona, en un toroide, pero siempre regresa a su estado inicial. Todo lo que pasa ahí es cuarta dimensión, es una relación geométrica, matemática, topológica de transformación del espacio que hace que el espacio se convierta en algo que no podemos hacer nosotros. Nuestro cuerpo no se puede mover así ni meter uno en otro para entrar en cuarta dimensión, pero esto se los puede enseñar y evocar, ¿no? Este también es de cartón. Este es un cubo cuántico. Lo que tiene adentro es una esfera cuántica y está tratado con cónicas. Sí se ve, no les tapa esto, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? No, mire. Es que el calor pega la pintura.
Ok. Esta es una esfera cuántica. Si lo ven, son dos conos, dos cónicas incrustadas. Pero si esta se transforma en el espacio y se mueve, se vuelve una escultura y se vuelven dos cintas en dos dimensiones que solo tienen un vértice cada una. Entonces ya no es tercera dimensión, aunque parezca tercera dimensión. Y siempre está girando y vuelve siempre a lo mismo, pero está en simetría 5. Igual gira y se transforma. ¿Lo ven cómo está? Este es un paquete cuántico, ¿no? Y ahí lo tienen otra vez. Gracias. Me da gusto que sí les ha gustado, ¿no? Es duro que no les guste, se siente feo. Pero miren este lo dejé al último para concluir y luego les pido por favor que hagan preguntas y yo con mucho gusto se las contesto hasta donde mi capacidad pueda. Este se llama Lobachevsky. Perdón, el Lobachevsky es este. Este es Brancusi 4. Brancusi es un escultor rumano que es el que abrió todas las posibilidades dentro de la escultura monumental urbana, pública. Es el que dio la posibilidad de que existiera el minimalismo, de que hubiera escultura abstracta, monumental, en todo el mundo, el que fue el visionario de eso. Entonces yo le dedico este como homenaje a Brancusi. Si lo ven, es muy minimalista, es muy sencillo, pero luego se complica un poco y luego se vuelve una escultura brancusiana. Luego se vuelve otra. Y luego se vuelve otra, pero vuelve a ser minimalista. Y luego vuelve hacer lo mismo y siempre regresa a ser un cubo. Ok. Muchas gracias. Pregunten, por favor, ¿no? Entonces, hay un micrófono por ahí para las preguntas. Con toda confianza, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría saber un poco sobre el procedimiento o el resultado, bueno, ambos si se puede, de sus procesos geométricos en las artes escénicas. Ah, qué bonito. Bueno, mi experiencia
en lo escénico ha sido en la ópera. Lo más bonito es escuchar la ópera y escuchar leer y comprender la trama de la ópera y entonces imaginar en qué entorno debo de poner a los personajes. Pero tiene que ser en una forma que tenga mi lenguaje, que sea mi geometría. Entonces hice una escenografía que fue para Tatabasco, una ópera de Bernal Jiménez, una ópera mexicana, que fue muy bella porque es medio religiosa. Entonces, el folclore mexicano está presente y lo que yo hice fue hacer estas yácatas, estas construcciones prehispánicas de allá de, ¿cómo se llama?, el lago de Pátzcuaro, y presentarlas en el escenario con una infinidad de vestuarios y de diseños de veras emocionalmente prehispánicos, pero tremendamente sebastinos, que tengan la regla de Sebastián en todos los momentos. Y fue una experiencia extraordinaria. Pero hice Carmen, que es otro asunto, que es otra visión. Y Carmen igual, hice el diseño del vestido de Carmen, porque hace un momento les decía, yo he hecho moda, entonces para mí no era complicado diseñar los vestidos, y luego fui haciendo los vestidos y los ropajes de los soldados, de toda lo que estaba detrás de los actores principales, de los cantantes principales, y fue también una experiencia extraordinaria para mí como creador. Y nos salió, la pusimos en Chihuahua y la pusimos en Bellas Artes. O sea, ha sido un éxito el participar con el coreógrafo, participar con el músico, el director de la orquesta, el participar con los cantantes, participar con todos, es una experiencia de equipo extraordinaria, aparte de hacer tu obra en el escenario. Entonces es otro lenguaje, son otras reglas, no son las mismas reglas de hacer una escultura como estas. Es igual que si yo hago arquitectura, la arquitectura tiene sus propias reglas. Puede estar cercana a la escultura, pero no es escultura. Es arquitectura porque tiene las reglas de funcionalidad y que esté en el espacio adecuado y que esté con todas las reglas de una arquitectura. Y bueno, lo he hecho. Yo llevo tres edificios diseñados, muy diversos, porque uno fue para el Tecnopolo en el Estado de México, y es un edificio que es con geometría no euclidiana, que se tuerce, aparentemente se tuerce y parece que está inclinado, pero no está inclinado, está absolutamente estable, pero es por la visión de la geometría y de la solución geométrica, y entonces se ve como muy innovador en su estructura, y lo es. Luego hice el edificio para los matemáticos mexicanos del Cinvestav, que es el que contiene a la supercomputadora, pues la más potente que hay en México y una de las 4 más potentes de América Latina. Es un edificio que es pues un edificio inteligente y un edificio que es un modelo matemático. Cuando los matemáticos fueron y me dijeron, oye, queremos que nos diseñes un edificio, pero no queremos un edificio como todos, queremos algo que tenga que ver con las matemáticas. Entonces yo le saqué un modelo y le saqué una cuántica, una esfera. Y me dijeron, no, pero esos son unos conos. Espérate, deja que se transforme en el espacio. Y se transformó y dijeron, eso. Y entonces empezamos a estudiarlo para que funcionara como arquitectura, e hice el edificio de ellos en el Estado de México. Hice también una capilla, una iglesia,
para un retablo y toda el Via Crucis que va dentro de la iglesia, pero de 2 metros de alto, de 2 metros de cuadrados. Está todo en divina proporción y todo dorado, en negro, o sea, es muy bello en el sentido escultórico, pero abstracto. Eso me valió que yo diseñara toda la iglesia, que diseñara desde el coro hasta los 2 retablos, que diseñara la custodia, el cáliz, todo lo que tiene esa iglesia está diseñado por mí. Y eso me valió también que me invitaran al Vaticano con 200 artistas del mundo, con Zaha Hadid, con Calatrava, que son nombres que ustedes saben quiénes son, y con otros artistas de cantantes. Fuimos 200 artistas, que el Papa nos leyó la carta de Juan Pablo II a los escultores y artistas que han participado para que el catolicismo y el cristianismo se haya representado a través de la historia y a través en el mundo, ¿no? Yo esto lo hice porque hice una instalación en la ex capilla de San Ildefonso. Entonces pues, hice la instalación y logré hacerlo con las reglas de la religión católica, con todo el número de la divina proporción, y entonces pues me quedó bien, salió bien, y también me aplaudieron y me invitaron al Vaticano y me dieron una medalla por participar ahí. Bueno, eso es dentro de mi arquitectura. No sé si ya divagué, entonces te contesté más o menos. ¿Sí? Ok. Sí. Luego para acá. Ok. Bueno, pues a mí me da mucho gusto conocerlo. Yo siempre he sido, desde que estudiaba arquitectura, por sí que su fan. Ya una Muchas parte gracias. de mi pregunta ya la contestó de su experiencia como arquitecto. Yo pienso que a lo mejor no viene preparado para enseñarnos fotografías de las obras que ha hecho en cuestión de arquitectura. No, porque traía nada más esto, pero, y como no venía a hablar de arquitectura, venía a hablar de mi visión escultórica, pero bueno, algún día la traeremos y traeremos todo lo arquitectónico y ahí verán mi diseño, ¿no? Sí, pero por está en favor. internet, ¿eh? Sí. Claro, gracias, por favor. Y le quería preguntar, los modelos que tiene, me imagino que ya los tiene patentados, los Sí. que nos acaban de enseñar, no sé si estén a la venta, porque a mí se me hace muy importante que desde niños se fabriquen como juegos didácticos desde Sí. niños para crear la creatividad pues de ahora sí que de todos los Claro. mexicanos. Estos son seriados de 500 piezas en diferentes colores, y aquí en México se venden en la Fundación Sebastián, pero se venden en Japón o en Estados Unidos, y son 4 modelos diferentes. Pero hay también los libros para niños que traen los modelos para armar en cartón. Entonces tú puedes comprar el libro y ver cómo está armado el cubo y pegarlo y armarlo y se mueve igual. Porque a mí se me hace muy interesante, así como conocimos todos el cubo de Rubik, muy famoso, Sí. en los años 70s, 80s, se me hace muy importante que también se comercialicen a esa gran escala para que pues todos nos recreamos, es todo. Gracias. Buenas noches. Yo le quiero preguntar cuál es la importancia que tiene el color en su obra escultórica y si decide, de antemano ya decide que esa obra va a tener ese color desde el principio de su ejecución o es hasta el final, si hay un proceso que se siga igual en todas o depende de qué obra se trate. Sí, qué bueno que me pregunta eso. El color es muy importante en mi obra. Es el que me define como mexicano. En cualquier lugar del mundo, si está mi obra ahí con los colores que uso, son obras de un mexicano. Dicen, ese es un mexicano y es Sebastián. Pero los colores son diseñados también, son creados. Ustedes ven un rojo y creen que es un rojo como cualquier rojo. No, es un rojo que yo he hecho en la computadora y que he mezclado y que es mi rojo, mi paleta. Y es mi amarillo y es mi azul.
es azul Sebastián, amarillo Sebastián, o amarillo Caballito y rojo Sebastián, que así les llaman, así están registrados, pues, ¿no? Pero no, es que en la obra hay muchos momentos en que el color actúa diferente. Por ejemplo, si es obra urbana, siempre los colores están prácticamente definidos, dependiendo de lo que es el tema, de lo que es el concepto, de lo que se está planteando. Podré usar uno u otro color a mayor o menor intensidad en mi combinación, pero siempre son los primarios. ¿Y por qué los primarios? Porque es en escultura monumental, porque en ciudades en donde la velocidad de cómo nos movemos y que hay coches a gran velocidad, uno puede ver una escultura a 1 kilómetro y se está en un color que se pueda ver desde lejos, que es un rojo, un amarillo, un azul, que son los colores que podemos ver claramente, podemos traducir perfectamente lo que se está mandando como mensaje del objeto diseñado. Entonces, por eso se usan esos colores, es un poquito también como, entre comillas, limitación técnica para que funcione en el mensaje. Si yo los hago de color de pátina de bronce, a 1 kilómetro no se ve qué es, no se ve nada, porque es gris. Y entonces yo voy a velocidad y cuando llego ya no me di cuenta qué hay enfrente y se pierde la imagen. Entonces por eso no uso los colores agrisados en obra urbana. Pero es muy diferente en estas piezas. Estas piezas son para ver y para jugar con ellas, para participar con ellas. Entonces los colores son como agente ilusorio y ahí sí caben todos los colores y todas las combinaciones para que sean como agente sorpresa de color. Y son racionalizados. Yo empiezo a ver la forma y los volúmenes y empiezo a jugar con los números y los números de color y qué me conviene primero poner emocionalmente para recibir y luego para abrir y luego para dar la sorpresa. Yo vi cuando saqué que los saqué, ustedes hicieron un porque se emocionaron porque vieron los colores diferentes y la forma diferente. Eso es parte del asunto, pues, en la expresión del color. Eso es otro asunto, pero hay también piezas de mediano formato que son en pequeño entorno, en entornos de jardinería, en entornos que no son abiertamente urbanos o en interiores de casas, y entonces ahí también se pueden usar otro tipo de colores menos fuertes y chillantes, por llamarles de alguna manera, como los urbanos. Y ahí sí se puede jugar con la estética del color para ver una pieza en un entorno que yo la pueda valorar y que me emocione con el volumen. Pero los volúmenes de la escultura piden el color. Es una cuestión emocional, pero es una cuestión también racional de experiencia. Dependiendo del tipo de formas, la luz se comporta de una u otra manera al pegarles en las sombras, ¿sí? Y en las luces. Entonces uno las ve y emocionalmente dice, aquí necesito un color tal, con la experiencia de lo que ya tienes de la paleta, y le pones el color tal y dices, yo tenía razón. Y hasta que llegas al color. Es más o menos, es como yo trabajo, pues, ¿no? No sé si te contesté, ok. Hola, buenas noches. Mi pregunta es si se puede hacer un esqueleto que se pueda mover con estas figuras. Un esqueleto con estas figuras, bueno, es mejor hacer un esqueleto como esqueleto porque es una belleza y sí se puede hacer que se pueda mover, pues ya se hacen los robots, sí se puede. Igual estas piezas se pueden mover a control remoto, se pueden mover solas. Yo acabo de estar en Los Ángeles y estoy yo en tratos con unos genios de esto para hacer unos paquetes de unos estuches de un producto que va a tener un código y se abre.
pero solo el que sabe el código puede abrirlo. Es un poquito como el juego del código Da Vinci, ¿sí? Todo eso con la tecnología actual se puede hacer, nada más que necesitamos tecnología de primer mundo. Aquí pues es más difícil que encontremos quien lo resuelva, ¿no? No sé si te contesté. Sí, me Ok. contesta. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la obra escultórica que le ha resultado un verdadero reto, casi imposible de haberse podido hacer y que sin embargo se pudo hacer? La verdad, ninguna, ¿eh? No, y no es por vanidad ni por nada, sino porque cuando ya uno va a hacer la monumental, ya está súper razonada, ya está súper estudiada la estrategia estructural, ya se sabe cuántos módulos, cómo van a ser los módulos. Eso aprendí a hacerlo después de ganar 16 premios en Japón. En Japón no puedes ir como improvisado, tienes que llevar tus piezas ya perfectamente estudiadas y bien diseñadas como diseñador industrial. Cuando ya aprendes eso, pues ya no te puedes ir a la dificultad de hacer algo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Japón, en una de las piezas, el suru, presenté el suru y ya tenía toda mi manera de hacerlo. Y entonces gané, no sé, gané porque tenía que ganar, porque era un haiku escultórico y eso es una cosa muy japonesa, ¿no? Y les gustó y gané. Bueno, gané por eso, porque era un poema escultórico. Pero para hacerlo vinieron los japoneses, checaron la fundición del hierro con que estaba hecho, me pidieron que mandara a fundir las placas nuevamente porque querían una fundición con tales características, las mandé a altos hornos y se fundió especialmente y se hizo con ese acero. O sea, uno aprende que eso hay que hacerlo estricto y se hizo un libro de este volumen de todo el proceso, desde los tornillos con que atornillaron cada pieza del suru para construirla, que es como para pues para un ingeniero, como un estudio para un ingeniero, es extraordinario, ¿no? Entonces, pues eso se aprende y se aprenden todas las piezas. Y hacer 16 piezas en Japón, pues aprendí 16 veces, ¿no? Más o menos, ¿sí? No sé si contesté, ¿ok? Sí, buenas noches. A muchos estudiantes de arquitectura siempre se nos plantea la problemática entre la distinción de la escultura monumental con relación o incluso con el forjeo, con la arquitectura, qué vínculo tiene o qué relación tiene, y también si se ha planteado hacer esculturas, incluso monumentales, o por qué no arquitectura, que pudiera transformarse como los modelos que nos enseñó esta noche. Sí, hay un modelo en México, en el Museo del Niño, que se mueve, que tiene 12 metros de altura y se mueve, o sea, está ya resuelto. Y siempre he pensado en arquitecturas que se muevan y que se transformen. El único problema es que tecnología aquí es una bronca para encontrarla, que no tengas problemas de mantenimiento. En el primer mundo, pues lo tienes y te cuesta carísimo, pero se puede hacer. Y pues yo soy un escultor de un país de tercer mundo, económica, política y socialmente, pero no artísticamente. México es un país de primer mundo artísticamente, y si hay alguien que no esté de acuerdo, que me diga, no estoy de acuerdo. No, es cierto. Todos los artistas mexicanos, los que ya no están, la Escuela Mexicana de Pintura, por ejemplo, primer mundo, y a la altura de cualquier artista de esa generación, y además maestros de esa generación en el mundo. Después, una serie de pintores mexicanos siempre presentes en los museos, siempre presentes en el mundo.
Los que vienen de la generación después de mí, igual, hay jóvenes que ya tienen un currículum extraordinario a nivel internacional. ¿Por qué? Porque México es un país de productores artísticos de primer nivel. En eso sí podemos, pero en tecnología es más difícil. Entonces, cuando yo hago arquitectura, sufro mucho porque lo que sueño y quisiera hacer, pues a veces no se puede, entonces tengo que ajustarme a la tecnología que tengo cerca, ¿no? Te contesté. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Impresionada por su plática. Me gustaría saber, con relación a los materiales, cómo ha evolucionado su obra desde que empezó hasta la actualidad, el cambio de materiales, cómo los usa y el tema del mantenimiento de las esculturas. Sí, ese es un tema. Primero, el tema del mantenimiento. México no tiene una cultura de mantenimiento. Ese es un gran error de nosotros los mexicanos. Como no hay una cultura de mantenimiento, la obra urbana, el mobiliario urbano se deteriora y se echa a perder, y luego queremos rescatarlo y sale muy caro. Ya no es mantenimiento, es restauración. Ese es el error de nosotros los mexicanos. Si hiciéramos lo que hacen, por ejemplo, los japoneses, que siempre tienen mantenimiento, si no cada año, cada 2 años, y tienen las piezas de primera, que yo voy a ver mis piezas y están nuevas. Digo, qué padre me quedó, ¿no? Pero es que tienen mantenimiento, porque hay un contrato donde dice que están comprometidos a darle mantenimiento, pero en México no lo hacemos. Entonces en México se quedan las obras ahí y se van deteriorando. Esa es la primera. Pero había otra que me preguntaste, perdón, ya me fui por otro lado. Sí. El tema de los materiales, ¿cómo han evolucionado sus primeras obras con las últimas? Sí. Bueno, lo que pasa es que hace un momento yo le contaba a una señorita que pues yo tendría la ilusión y las ganas de usar materiales, estos materiales con memoria, estas grandes innovaciones del primer mundo, de aleaciones, de metales extraordinarios. Pues sí, me gustaría mucho, pero me costarían mucho. Entonces, una estrategia de un mexicano es buscar el material óptimo para que le salga más barato y hacer lo máximo en monumentalidad. Y el material que ha sido hasta ahora el más importante para mi obra es el hierro producido en acereras mexicanas, como Altos Hornos o como tantas que hay en los estados, ¿no? Ese hierro es el que yo trabajo, con ese es con el que trabajo, y tienen la capacidad de hacer buenas aleaciones. Cuando Japón me pidió una calidad del acero y me dijo pues yo fui a Altos Hornos y le lo pueden hacer, dijo sí. Hicieron toda la aleación y me dijeron, ese fue un gran logro para mí porque yo fui a contratarlo y a comprar las toneladas de fierro en una aleación especial. Y me dicen, ok, te va a costar tanto. Y se reían de mí y yo decía, es que no era poco, eran 40 toneladas, ¿no?, que yo estaba pidiendo. Es nada para la producción de sí lo hacemos. Y ya estaba hecho y me lo mandan, ¿no? Y me mandan la factura y la factura no decía nada. Y yo hablo y digo, bueno, ¿de qué se trata? Y me dicen, no, es una donación de Altos Hornos con la condición de que tú le des crédito en Japón de que está hecho en Altos Hornos. Digo, lo que quiera, ¿no? Entonces lo patrocinó Altos Hornos, sin que yo lo pidiera, no me cobró, y puse en el video y en la placa de la inauguración que es acero de Altos Hornos. Y vinieron los japoneses y le hicieron los rayos X y sacaron pruebas, se llevaron las placas y pasó la calidad. Pues se puede, pero sale mucho más caro, ¿no? No sé, ya te contesté también. Ok. Pues ya, creo que ya es la última, para ser breve. ¿Usted sigue alguna precisión o algún principio matemático lógico para hacer sus obras? Y otra sería un poco relacionado con lo que hablaba. ¿Cómo gestiona usted sus espacios para
reproducir sus obras. A ver, la primera, y luego me vuelves a preguntar la segunda. Primera es que si sigue algún principio o Sí, alguna sí, precisión matemática para hacer lo que Yo hace. todo lo hago con el número y con la proporción. Todo está calculado y de repente yo veo una ecuación, la analizo y la transformo en un modelo. Siempre tengo mis propios vicios, mis propias, pues son como fijaciones que todos los artistas los tenemos. Con el número, con las proporciones, pero con las matemáticas, con la exactitud, y uso muchos números que son claves en mi lenguaje. Y trazo, por ejemplo, en plano, como una cuestión cifrada, como un código, trazo en plano, y el único que sabe cuál es la estructura de esto es mi hijo, que es el que lo ve y lo anima en la computadora, porque tenemos ya claves estrictas. Yo le doy plano, no le doy volumen. Yo hago a veces las maquetas y le digo, aquí está ya, pero también hago un trazo con proporciones y le doy mis claves y mis números y se lo doy y la lee. Y él dice, yo hablo sebastino. Y lo hace en la computadora y me dice, ahí te va. Y me llega, le digo, exacto. Dice, mira, cambié esto. Le digo, sí, porque yo no lo tenía resuelto ahí. Y está bien. Y así trabajamos, ¿no? Las esferas que viste, estas que son muy complejas, yo las hago planas. Yo las imagino planas, qué va a pasar, cómo se va a girar, cómo va a ser. Y le pongo las reglas en proporción y se las mando y entonces empiezan a gestarse en volumen. Estos, igual, lo que pasa es que cuando hice estos transformables, no había computadora, no tenía una computadora que me permitiera hacer esto, lo tenía que hacer con la cabeza y con mis manos, pero sí tenía que calcular que todo estuviera en armonía y en el número perfecto y con los ángulos estrictos para que pudiera funcionar en esto. Entonces sí, hay un sistema que se aplica a los transformables a todos, hay un sistema que se aplica a las monumentales a todas, pero siempre hay una libertad de evocar con la abstracción, evocar figuración. Por ejemplo, si me piden una paloma, yo con mi lenguaje puedo decir paloma, sin que sea una paloma, o un caballo, sin que sea un caballo copiado de la naturaleza. Simplemente es la evocación de lo que yo considero que es un caballo en mi lenguaje. No sé si… ¿sí? Ahora, la otra… Todo es parte de estar en esto y tener una vocación y una entrega a mi trabajo. Y llegan las peticiones, o puede llegar una empresa privada y me dice, queremos una escultura y el tema es este. Les cuesta tanto el anteproyecto, y me dice, va, y lo empiezo a hacer, entrego el anteproyecto y me dicen, pues va, ¿cuánto cuesta hacerlo? Pues tanto, y se hace. O con un gobierno. Si yo tengo una idea propia, todas mis ideas son propias. A ver, te platico una. Sí, a ver, te platico una, ¿sí? Yo hice un día una antorcha para mí. Hice la antorcha y la hice del tamaño que yo la quería, para mí. Yo hago eso en mi taller, yo hago piezas de 10 metros o de 15 metros para mí, para verlas, porque las diseñé yo, porque son mías, pero sí tienen un tema, sí son algo. Entonces hice la antorcha y un día llegan los empresarios mexicanos de San Antonio y me dicen, queremos una escultura porque queremos donarla a San Antonio. ¿Y qué quieren? Queremos algo así como una gran antorcha, que sea la antorcha de la amistad. Ya la tengo, aquí está. ¡Wow! Y esa es la que está en San Antonio, y es la antorcha de la amistad, y tiene todas las reglas para hacer la antorcha de la amistad, ¿sí?
Entonces, yo creo que ya te contesté, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Sebastián, gracias a todos ustedes. Nos gustaría invitarlos a la zona del árbol para brindar por el aniversario de la librería. Ha sido un gran honor tener a Sebastián y además que lo hemos tenido todo el día viviendo con nosotros aquí en la librería. La verdad es que nos ha hecho muy felices y yo creo que a todos ustedes también. Así es que otro aplauso. Sí. Muchas gracias. Sí, deja nomás.